Hola jóvenes, bienvenidos a su plataforma Elite Class. Soy el profesor Roberto Irigoyen del curso de Química y en esta oportunidad vamos a trabajar la semana número 1, Introducción a la Química y Materia, ¿correcto? Acompáñenme a desarrollar esta primera semana. Muy bien jóvenes, y con ustedes el tema número 1, lo que corresponde al curso de Química, algo muy interesante al cual todos debemos ponerle atención porque es prácticamente parte de nuestra vida diaria. Y sin más ni más, empezamos a analizar entonces qué es la química. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hablamos de química, la química lo tenemos presente básicamente ¿dónde? Lo tenemos presente en todo el quehacer de nuestra vida. Desde que nosotros de repente en la mañana nos levantamos y cogemos un poco de agua para lavarnos la cara, pues ya estamos utilizando parte de la química. Recuerda que si hablamos del agua, hablamos del H2O. Hablar del H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, estamos hablando de química. Utilizas de repente el azúcar para, no sé, hacer tu cafecito, pues entonces ya estamos hablando de química, tienes carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Combinado lógicamente con otras sustancias. Entonces, por lo tanto, la química no es ajena a lo que todos nosotros utilizamos, conocemos diariamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar el día de hoy el primer punto, lo que corresponde a química, y con ello vamos a lo siguiente. Mira lo que me está indicando. La química, ¿qué dice que es la química? Empecemos arrancando desde ahí. Si hablamos de la química, es una ciencia natural, ¿de acuerdo? Natural, es una ciencia natural experimental, que se encarga de estudiar, o simplemente decimos que estudia una cosa, pero muy importante. ¿Qué es lo que estudia la química? La química estudia la materia, muy bien. La química estudia la materia. Oiga, pero la materia es ¿qué? La materia es muy amplia. La materia es, podemos decirlo en términos generales, todo lo que existe. Es por eso que a la química le interesa estudiar de la materia 4 cositas muy importantes. De la materia nos interesa estudiar, número 1, nos interesa estudiar su composición, ¿de acuerdo? O sea, saber de qué está hecho, saber de qué está formado. De la materia nos interesa estudiar sus leyes, perfecto. De la materia nos interesa estudiar sus propiedades, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Propiedades. Y de la materia nos interesa estudiar ¿quién? Sus cambios. Ojo muchachos, y si hablamos de cambios, ¿hablamos de qué? Hablamos de transformaciones. Hay que tener en cuenta que la materia siempre está en continuo cambio, que la materia siempre está en continua transformación, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 4 puntos los cuales le interesa estudiar a la química de lo que es la materia. No te olvides entonces la composición, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de las propiedades y de los cambios o transformaciones. Pero como te habrás dado cuenta ya, materia es un concepto muy amplio. Entonces, como es un concepto muy amplio, para hacer un mejor estudio de la materia, la química se divide en ciertas ramas. ¿Cuántas para ser exactos? Hijo, no te me olvides, 4 ramas para ser exactos. Hablamos de la química general, química descriptiva, estamos hablando de la química analítica y finalmente de la química aplicada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las 4 ramas, no te vayas a olvidar eso. Mira, química general, química descriptiva, química analítica y finalmente la química aplicada. Pues si nosotros decimos química general, creo que ya tienes una idea nada más, ¿cierto? Si hablamos de química general, estamos hablando de ¿qué? Todos. Es como si ahorita yo, por ejemplo, les estuviera diciendo, yo no estoy hablando para uno, estoy hablando para todos. Y como estoy hablando para todos, pues todos van a escuchar lo mismo que yo estoy indicando, ¿de acuerdo? Entonces la química general, ¿qué es lo que hace? Es la que básicamente estudia, ¿sí? Estudia la composición, vamos a colocar así nuevamente, estudia la composición, estudia las leyes, ¿correcto? Las leyes, también las propiedades, pero ¿qué? Que rigen para toda la materia, ¿de acuerdo? Para toda la materia. Muy bien, esto es entonces, jóvenes, lo que corresponde aquí, lo que corresponde a la química general. Estamos haciendo un bosquejo general de todo. Oiga, pero ya viste en general. Ahora sí, ¿quieres ser mucho más específico? Si quieres ser mucho más específico, ¿a dónde te debes ir? A la química descriptiva. Y si quieres hacer un buen estudio de la química descriptiva, ¿cómo lo vas a realizar? Con la química orgánica,
conocida también como la famosa química de King. Listo, ya lo tienes, en la química del carbono. Y también encontramos la química inorgánica, conocida también simplemente con el nombre de la química ¿qué? Mineral. Química del carbono y la química mineral. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos entonces las dos partes que corresponden a la química descriptiva. La química orgánica, o llamada química del carbono, la química inorgánica, o llamada química mineral. ¿Bien? Ahora sí, si hablamos de la química orgánica, oiga, ¿qué estudia la química orgánica? La química orgánica se encarga de estudiar, o simplemente decimos que ¿estudia quién? A los compuestos. ¿Listo? Estudia los compuestos que poseen ¿qué? Que poseen, muy bien, un elemento muy importante. ¿Quién es? Carbono. Estudia los elementos o los compuestos, elementos que poseen carbono en su estructura. Ojo, hay que tener en cuenta que puede haber algunas excepciones, que no te apresures, ya lo vamos a mencionar también. La química inorgánica es la química que estudia, ¿sí? Mira, fíjate bien, estudia a los compuestos sin carbono, ¿de acuerdo? A los compuestos sin carbono. Pero un ratito, como ya mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta también que existen algunas excepciones. Excepciones como por ejemplo, ¿cuáles? Vamos por acá, mira. ¿Excepto quiénes? Encontramos al famoso monóxido de carbono. Fíjense bien, tiene carbono, pero no es estudiado por la química orgánica, sino por la inorgánica. Encontramos al dióxido de carbono, que tiene carbono, pero no es estudiado por la química orgánica, sino por la inorgánica. También encontramos a ¿quiénes? A los carbonatos. Bien, encontramos a los bicarbonatos, ¿de acuerdo? Encontramos a los cianuros, ¿de acuerdo? Encontramos a los cianatos, encontramos a los tiocianatos, todos ellos y sus derivados. Todos ellos y sus derivados son compuestos que a pesar de que tienen carbono en su estructura, no los estudia la química orgánica. ¿Quién los estudia? Exacto, tiene razón, la química inorgánica. Pero un ratito, todavía no terminamos. Vamos a la llamada química analítica. Mato por acá, mira. Si nosotros hablamos de la química analítica, pues ¿qué tienes que hacer acá? Analizar la sustancia. Para analizar la sustancia lo haces de dos maneras. Utilizando la química analítica cuantitativa y utilizando la química analítica cualitativa. Creo que tienes una idea. Si ya tienes una idea, entonces vamos a trabajarlo. La química analítica cuantitativa, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué tiene en cuenta? Mira, cantidades. Y si hablamos de la química analítica cuantitativa, pues estudia la cantidad de ¿qué? Se refiere a la cantidad de átomos. No te olvides de eso. Es la rama de la química analítica que se encarga de estudiar o identificar, ¿de acuerdo?, las proporciones atómicas, la cantidad de átomos. ¿Ok? Pero si hablamos de la química cualitativa, es la rama de la química que se encarga de estudiar al tipo, fíjate bien de esto, tipo de elementos, o también pueden ser iones que conforman una respectiva sustancia. Dijo, para que no te me olvides, mira, para que tú tengas en cuenta bien esto, para que lo grabes muy bien, te va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Encontramos acá, mira, he colocado tres pequeños ejemplos. Encontramos el O3, ya lo sabes, ese es el ozono. Encontramos el H2O, muy conocido, el agua, y el C2H5OH, que no es otra cosa que el alcohol etílico. Lo que voy a hacer yo es analizar estas sustancias. Para poder analizar estas sustancias, pues lo voy a hacer simplemente de dos maneras, utilizando la química cuantitativa y utilizando la química cualitativa, ¿de acuerdo? Cuantitativa y cualitativa. Pero antes, previamente a eso, esto que está acá, dígame qué es esto, orgánico o inorgánico. Esto es una sustancia inorgánica. Profesor, ¿por qué? Porque no tiene carbono y tampoco está en las excepciones. Aquí encontramos el agua, también es inorgánica, no tiene carbono y no está en las excepciones. Pero fíjate acá, C2H5OH tiene carbono, entonces sería orgánica. Y además no es excepción. Entonces, tengo dos inorgánicas y una orgánica. Ahora lo que voy a hacer es simplemente analizarlo. Para poder analizarlo, voy a hacerlo de la primera forma, utilizando la química cuantitativa. Si yo me fijo muy bien acá, mira,
Cuantitativamente, ¿qué tenemos? Cuantitativamente tenemos acá 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué existen acá? 3 átomos, ¿de acuerdo? 3 átomos. Y como dice 3 átomos, ¿cómo lo llamaría? Lo llamaría una sustancia triatómica, ¿de acuerdo? Lo llamo una sustancia triatómica. Ahora, pero voy a ir a la cualitativa. En la cualitativa, ¿qué encontramos? Encontramos solamente un elemento. Profesor, ¿quién es el elemento? El elemento que yo veo acá simplemente es el oxígeno. Y como solamente tiene un solo elemento, ¿cómo se le llamaría esto? Se le llamaría una sustancia unitaria. ¿Genial? Ahí tenemos entonces, en lo que respecta aquí al análisis que se hace cuantitativa y cualitativa. Vámonos con esto. Te agarraste la idea, ¿cierto? Vamos a ver qué fácil, mira. Tenemos en el agua, ¿cuántos tenemos? Nuevamente, 3 átomos. Al colocarle yo 3 átomos, estoy utilizando la química cuantitativa. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero, ahora sí, fíjate bien. ¿Tenemos cuántos? 2 elementos. Y como tenemos 2 elementos, ¿por qué? Porque ya tenemos en este caso al hidrógeno y también al oxígeno. Acá, mira, lo vamos a repetir, ¿ya? Para que lo tomes en cuenta. Son 3 átomos, se llamaría triatómica. Esta es una sustancia triatómica. 2 elementos, ¿cómo lo llamaría? Una sustancia binaria. ¿De acuerdo? Ya tienes entonces el detalle que corresponde tanto a la analítica cuantitativa y a la cualitativa. Creo que ya agarraste el punto. Vamos a trabajar el último. Fíjense para acá. En el alcohol etílico tengo 2 carbonos. Oye, fíjate, 5 y 1 son 6 hidrógenos y 1 oxígeno, que hacen en total 2, 5, 6. De acuerdo, acá 2, 5, acá hay 1 y 1, que en total serían ¿cuántos? Serían entonces 9 átomos. Y si ya pusiste atención a esto, mira, ve, al decir 9 átomos, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una sustancia nonatómica. Muy bien, listo. Pero también me dice que tiene elementos. ¿Quiénes son los elementos? Cuéntalos. Carbono, está el hidrógeno y está el oxígeno. Que no se te vaya a ocurrir contarlo al hidrógeno de nuevo al final. ¿Por qué no? Porque tú ya lo contaste antes. O sea, los elementos solo se observan una sola vez, nada más. Entonces, como tiene 3 elementos, no te olvides de eso. ¿Cómo se le llama a esta sustancia? Se le llama una sustancia ternaria. Genial, mira, a ver. Ya tenemos hasta ahí entonces cómo se hace un análisis cuantitativo y cualitativo. Genial. Vamos para acá. Última rama de la química. Hablamos de la química aplicada. Si nosotros encontramos ahora si la química aplicada, pues es la química con otras ciencias, de las cuales vamos a mencionar acá algunas. La bioquímica, fíjate bien. Si hablamos nosotros de bio significa vida, química, materia. ¿Qué quiere decir? Un estudio de la materia viva. En resumen, el conjunto de reacciones que se dan en los seres vivos. ¿Entendido? La fotosíntesis, la digestión, la respiración, la reproducción que se dan en los seres vivos. Se encarga de estudiar la bioquímica. Físico-química. ¿Qué estudia la físico-química? Estudia la velocidad de las reacciones, los cambios energéticos, los cambios de temperatura, la cinética. ¿De acuerdo? La cinética de una reacción lo estudia la físico-química. Geoquímica, creo que ya lo tienes. Si hablamos de geo, sería ¿qué? Tierra. Bueno, en resumen, la geoquímica se encarga de estudiar la composición química de la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien. Petroquímica, muy bien. ¿Qué hacemos acá? Se encarga de estudiar la composición y posteriormente derivados del petróleo. ¿De acuerdo? No solo del petróleo, sino también del gas natural. ¿Bien? Vale, ya lo tenemos. Vamos por acá con la química nuclear. Si nosotros encontramos a la química nuclear, esta estudia el núcleo de los átomos, la parte central del átomo, el núcleo, protones, neutrones, química nuclear. Encontramos a la farmacoquímica. No me vas a decir que estudias farmacias. Si hablamos de la farmacoquímica, es el conjunto de métodos, de técnicas, de procesos para la obtención de sustancias a gran escala, pero estamos hablando de ¿quién? De fármacos, o sea, la producción de medicamentos. Lo que en la situación que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, oye, todo el mundo
las más grandes farmacéuticas de todo el mundo están buscando una solución, están buscando una vacuna a esta pandemia que se está viviendo en este momento. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando farmacoquímica. Se prueban varias sustancias. La química industrial, producción de sustancias en gran escala. Las industrias, las fábricas, no te van a hacer uno ni dos, te hacen millones. Eso estamos hablando de la química industrial. Y por último, la astroquímica. ¿Cómo se sabe o cómo se tiene en cuenta la composición, por ejemplo, de la Luna, de algún otro planeta, a través de quién? De la astroquímica. Es la utilización entonces de los conceptos químicos, ¿correcto?, pero aplicados en otras ramas del conocimiento. Hasta ahí entonces encontramos lo que es la introducción de la química. Eso no me voy a olvidar. La química estudia la materia y se divide en 4 ramas, que son la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces esa primera parte. Y vamos ahora con lo que continúa acerca de lo que es la materia. Materia, ya hemos dicho, ojo, ya hemos dicho que la química es la ciencia natural experimental que se encarga de estudiar la materia. Composición, leyes, propiedades, transformaciones o cambios en todo caso. Pero ahora sí vamos al eje central, vamos a la parte importante, lo que nos corresponde, lo que es materia. Y si hablamos acá de materia, fíjense bien, dice que la materia es todo lo que existe. Materia es todo lo que existe. O sea, en términos generales, materia es todo lo que existe. Así un punto más amplio, podríamos decir. Pero que presenta 2 características importantes. Presenta masa, ¿de acuerdo? Y también presenta un volumen. Presenta masa y presenta volumen. Cuando me dice que la materia presenta masa, es porque desarrolla una propiedad que se conoce con el nombre de ¿qué? Inercia. Y si me dice que la materia presenta volumen, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la materia ocupa un lugar en el espacio. Genial, mira, a ver. Esto es entonces lo que es materia. O sea, ¿qué materia eres tú? Pues, materia eres tú, tu compañero, la flaca que te gusta. Es materia. No, yo también, por ejemplo, el aire, el agua. O sea, todo lo que nosotros nos rodea en este momento es materia. Pero además me dice que es independiente de nuestros sentidos. No hace falta la presencia de los sentidos para que la materia pueda existir. ¿Vale? Ahora, formas de materia. Si bien es cierto que materia es todo lo que existe, pero la materia se manifiesta bajo 2 formas importantes. Estamos hablando de la famosa materia condensada. Materia condensada, llamada también la materia sustancial. Materia condensada, materia sustancial. Y la otra es la materia disipada, conocida simplemente con el nombre de ¿qué? Energía. Ahí lo tienes. Materia condensada, que es la materia sustancial. Materia disipada, que es la energía. O en todo caso, ¿quieres llamarlo? Materia no sustancial. Un detalle muy importante. La materia condensada o materia sustancial se encuentra formada de ¿qué? Sus unidades no son otra cosa que los átomos. Las unidades son los átomos. Los átomos forman parte importante de la estructura de la materia condensada. Un nombre, la materia propiamente dicha. ¿Entendido? Grábate bien eso. Y la materia disipada está formada ¿de quiénes? De los denominados cuantos. ¿Lo sabes? A ver, cuantos o fotones. Estos son los cuantos o fotones. ¿De acuerdo? Son la unidad elemental de lo que corresponde a la materia disipada. Ahora sí vamos a analizarlo. Si hablamos de la materia condensada, esta es la materia propiamente dicha. Esa es la materia sustancial. ¿De acuerdo? Esta materia condensada se puede encontrar en reposo, puede estar en reposo, o también puede estar en ¿qué? O puede estar en movimiento. Reposo o movimiento, cualquiera de las dos. Pero un detalle muy importante. Puede estar en reposo o en movimiento sin alcanzar, fíjense bien esto, sin alcanzar ¿quién? La velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Sin alcanzar la velocidad de la luz. Dato importante, ¿ya sabes cuánto vale la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es condensada cuando no alcanza la velocidad de la luz.
A diferencia de la materia disipada, que solo se encuentra en movimiento. Solamente es materia en movimiento. En movimiento, pero eso sí, mira, ve, alcanza, no te olvides de esto, alcanza la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Va a alcanzar la velocidad de la luz. Se va a mover a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, la materia es condensada cuando no alcanza la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué presenta? Entonces presenta una naturaleza corpuscular. Presenta naturaleza corpuscular. ¿Eso qué significa? Eso significa, naturaleza corpuscular, fíjate bien eso significa entonces que puede ser atraída o repelida por campos eléctricos o por campos magnéticos. A diferencia de la materia disipada, que presenta una naturaleza, ahí está, mira, ve, presenta una naturaleza ondulatoria. Presenta naturaleza ondulatoria. ¿Qué quiere decir naturaleza ondulatoria? Fácil, pues, hijo, que son ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿dónde encuentro condensada? ¿Tú qué eres, por ejemplo? Tú estás formado de átomos, eres materia condensada. Yo soy materia condensada, el agua, el aire, oye, el universo en sí. Una roca es una materia condensada, porque está formada de átomos. ¿Dónde encuentras la materia disipada? Cuando sacas tu celular para chatear de repente, ¿cómo crees que viaja el paquete de datos de internet? La voz que se encuentra, que tú hablas por celular, que toca otra persona lo escucha. Eso viaja a través de ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas no sería otra cosa que materia disipada. Como un datito adicional hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Dice que presenta naturaleza ondulatoria, ondas electromagnéticas. De estas ondas electromagnéticas, pues ¿quiénes encontramos? Encontramos las famosas radiaciones. Radiaciones electromagnéticas. ¿De acuerdo? Radiaciones electromagnéticas. Y si hablamos de las radiaciones electromagnéticas, ¿quiénes están ahí? Están los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, las ondas de radio, las ondas de televisión, que son aquellos tipos de energía, o sea, es materia, pero es energía, que se mueve a la velocidad de la luz. También por ahí me mencionaba los rayos infrarrojos, las microondas, los rayos cósmicos. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los rayos alfa, los rayos beta, los rayos catódicos, los rayos canales no llegan a la velocidad de la luz, por lo tanto serían materia condensada. Muy bien, ahí tienes entonces el detalle acerca de las formas de la materia. Vamos por acá, encontramos a los estados de la materia. Si hablamos acerca de los estados de la materia, tú habrás escuchado los estados. Son 4 estados que debemos estudiar específicamente. Hablamos de quién: sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Son los que nos piden trabajar, ¿de acuerdo? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Cada uno de estos estados tiene características propias, como por ejemplo, el estado sólido es el estado más ordenado. El estado líquido, ligeramente desordenado. El estado gaseoso, muy desordenado, mucho movimiento aleatorio. El estado sólido presenta una alta densidad. El líquido va disminuyendo y en el gaseoso va disminuyendo más. ¿Entendido? Hay que tener en cuenta entonces esos motivos. Si yo tomo, fíjate bien acá, el estado sólido con el estado líquido, juntos el sólido y el líquido, ¿cómo se les denomina? Junto el sólido y el líquido se denominan como los estados condensados. Estos son los estados condensados. Atención muy bien con esto, miren. Estados condensados, ¿quiénes son? El sólido y el líquido. Pero si yo tomo, en este caso, vamos a trabajarlo por este lado, el líquido, tomo el líquido, de acuerdo con el gaseoso. Si tomo el líquido con el gaseoso, también tienen un nombre. ¿Cómo se les denomina? Se les denomina los fluidos. Ahí lo tienes, mira, ve. Ahí está, genial. Entonces, pongámonos de acuerdo hasta ahí y analicémoslo bonito. Al estado sólido y líquido, ¿cómo se les denomina? Condensados.
Al líquido y al gaseoso, ¿cómo se les denomina? Fluidos. Júntalo los tres, se llaman estados de agregación. Sólido, líquido y gaseoso son los llamados estados de agregación. Eso es. Ahora, ¿por qué se llaman estados de agregación? Porque estos tres estados, oigan, presentan una competencia de fuerzas. Fuerza de cohesión, que es lo que lo une, fuerza de repulsión, que lo separa. Fuerza de cohesión, fuerza de repulsión. Fuerza de cohesión, fuerza de repulsión. Fíjate bien para acá, vamos conmigo, trabaja. El estado sólido, la fuerza de cohesión es mayor. Uy, por eso está muy unido. En el líquido son iguales. Y en el gaseoso, la cohesión es menor que la repulsión. ¿Eso qué significa? Que el estado está muy, pero muy desordenado, se mueve por todo lado. ¿De acuerdo? Tiene muchísima energía cinética. En pocas palabras, alta entropía. ¿Y qué es entropía? Desorden molecular. ¿De acuerdo? Oye, pero todo esto, ¿qué me genera? Me genera lo siguiente. Mira, que en el estado sólido, ¿la forma cuál es? La forma que presenta las sustancias que están en estado sólido es una forma que definida. Es una forma definida. ¿Y un volumen? Un volumen también que definido. Listo. Una forma definida y un volumen definido. Vamos a colocarlo por acá. Mira, forma y volumen. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. En cambio, en el estado líquido, aquí cambiamos un poquito. Las fuerzas ya no... Acá ya no hay diferencia porque las fuerzas son equivalentes. Entonces, ¿la forma cuál es? Indefinida. O en todo caso, ¿qué puedo decir? Variable. La forma es variable, pero el volumen, ¿qué viene a ser? El volumen viene a ser definido. Profe, ¿por qué la forma es variable? Porque la forma en el estado líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Oiga, ponga tu mente al toque, mira. Agua, a temperatura ambiente, líquido. Colócalo en un vaso. ¿Qué forma tiene? ¿La del vaso? Del vaso colócalo a una jarra. ¿Qué forma tiene? La de la jarra. Es decir, en el estado líquido, la forma es variable porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pero el volumen es definido. En el estado gaseoso, ¿la forma cuál es? No, ahora sí la forma es variable, fíjate, mira, la forma es variable y el volumen también que es variable. Es decir, aquí ¿qué se hace? Se adopta tanto la forma como el volumen del recipiente que lo contiene. Ahí tenemos entonces los tres estados. No te olvides, sólido y líquido condensados, líquido y gaseoso fluidos, júntalo los tres estados de agregación. Para ir analizando un poquito más el estado sólido. En el estado sólido hay dos tipos de sólidos. Uno se llama los sólidos cristalinos y el otro, lógicamente, son los sólidos ¿qué? Amorfos. Cristalinos y amorfos. Oye, si hablamos de cristalinos, no te imagines que un cristal, no. Cristalinos es que tienen forma, míralo bien, forma geométrica definida. Ahí está. Forma geométrica definida. Listo. Ese es el que corresponde entonces al estado sólido cristalino. Puede tener la estructura de la sustancia, puede ser cúbica, tetraédrica, hexagonal, etc. Y en los sólidos amorfos, ya lo identificaste, pues no tiene forma. No tiene, ¿de acuerdo? Mira, fíjate bien, no tiene forma geométrica, definida. ¿Listo? No tiene forma geométrica definida. Ahí. Ahora, si nosotros nos vamos a los líquidos, en los líquidos, que por cierto, un detalle adicional, es el estado más abundante de la Tierra, aquí encontramos dos tipos de líquidos. Están los líquidos miscibles y están los líquidos invisibles. Miscibles e invisibles. Creo que está de más la explicación acá. Miscibles, que se juntan, que se unen. Puedo colocarle, por ejemplo, agua y alcohol. Oye, ¿tú has colocado alguna vez agua y alcohol? No que te hayas tomado el alcohol, sino agua y alcohol. El agua y el alcohol, ¿te has dado cuenta que se juntan? ¿Formando qué? Una sola fase. ¿De acuerdo? Y a eso se llaman líquidos miscibles.
De repente, por curiosidad, alguna vez has colocado agua y aceite. El agua y el aceite, ¿qué son? Muy simples, se separan. Ahí tenemos entonces los tipos de líquidos. Y luego el estado gaseoso, que es el estado más desordenado. Ahí están las fuerzas, cohesión menor que repulsión, y tanto la forma y el volumen son variables. Entramos al estado plasmático, que es el estado más abundante de la materia, del universo. Es el estado más abundante. Aquí, ¿qué encontramos? En el estado plasmático, conocido también con el nombre de estado iónico, o conocido con el nombre de estado ionizante, ¿sí? Estado iónico o ionizante, pues definitivamente, ¿de qué está formado? Esto definitivamente se encuentra formado ¿de qué? De iones. Está formado de iones. Profe, ¿qué son los iones? Son sustancias, ¿sí? Son sustancias, pueden ser monoatómicas o poliatómicas, que presentan carga por la pérdida o ganancia de electrones. Estos iones pueden ser cationes, si son de signo positivo, o pueden ser aniones, si son de signo negativo. Sabiendo que el catión pierde y el anión lógicamente gana. Pero un detalle, mira, el estado plasmático también se encuentra formado de electrones libres. Es por eso que conduce la electricidad. Y además está formado también por un conjunto de átomos neutros. ¿Listo? Pero eso sí, lo más importante, para que se encuentre en estado plasmático, ¿qué necesitas? Necesitas que estos estén a recontra elevadas temperaturas. A muy elevadas temperaturas encontramos estado plasmático. Ya lo sabes, ya tienes una idea. En el Sol, en las estrellas, en los volcanes, en el núcleo de la Tierra, ahí encontramos estado plasmático. ¿Te das cuenta? Entonces, hay algunas cositas que debemos analizarlas muy bien. Por ejemplo, mira, recubriendo a la Tierra, más o menos desde la corteza terrestre, unos 200 kilómetros hacia arriba, existe una especie de un cinturón que se llama el cinturón de Van Allen, donde se encuentra la famosa ionosfera. Ahí, por ejemplo, encontramos materia, pero en estado plasmático. Pero el estado plasmático no es otra cosa que el estado gaseoso, pero a elevadas temperaturas. Entonces, ¿de acuerdo? Sólido y líquido, condensados, líquido y gaseoso, fluidos, los tres estados de agregación. El más abundante, eso depende, si es de la Tierra, el líquido, y si es de la materia del universo, el plasmático. El más ordenado, el sólido, el más desordenado, el gaseoso. ¿De acuerdo? El de mayor entropía, gaseoso. El de mayor densidad, sólido. Eso es lo que corresponde entonces a los estados de la materia. Bien, y seguimos entonces. Ahora sí nos toca trabajar lo que corresponde aquí a los cambios de estado. ¿Ya te habrás dado cuenta que el estado sólido, líquido, gaseoso, de acuerdo, y plasmático, yo puedo pasar del sólido al líquido y del líquido puedo regresar al sólido? ¿A eso cómo se denomina? Cambios de estado. Vamos por acá con los cambios de estado. Pero previamente, hablemos del estado sólido, que es el más ordenado, líquido, que es el más abundante de la Tierra, y el estado gaseoso, que se presenta de dos maneras. Se presenta en forma de gas y en forma de vapor. O sea que si te hicieran alguna pregunta y te dicen, ¿el gas en qué estado está? Pues gaseoso. ¿El vapor en qué estado está? Gaseoso. Ambos están en estado gaseoso. ¿Pero es igual decir gas que vapor? No. ¿Y por qué no? Porque el gas está a temperatura ¿qué? Ambiente. El gas está a temperatura ambiente. ¿Y el vapor está superior a la temperatura ambiente. Para que tengas una idea, si yo te digo en este momento, por ejemplo tú, piensa en el agua, ¿qué vas a decir? Profe, el agua está en estado líquido. Y es cierto, porque el agua a temperatura ambiente está en estado líquido. A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. ¿Qué pasa si tú a esa agua lo agarras y lo calientas? Al calentarlo, empieza a calentarse, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Y esa agua qué pasa? Pasa a vapor. No va a pasar a gas, sino pasa a vapor, gaseoso. Entonces, ¿quieres obtener vapor? Tienes que aumentarle un poco más de la temperatura ambiente. En cambio, el gas, ¿tú te has dado cuenta del gas de tu cocina? ¿Sí?
Ojo, mira, en el balón de gas de tu cocina, dentro del balón, ¿en qué estado está? Está en líquido, ¿sí o no? Profe, no lo he visto. Mira, de aquí cuando sales, te vas, agarras tu balón de gas, muévelo. Ahí está, por ejemplo. Dentro está en estado líquido, dentro del balón. Abre la válvula, ¿cómo sale? ¿Sale como gas o como vapor? ¿Sale como gas? Dime, ¿has tenido que calentarlo para que pueda salir como gas? No, tampoco lo vayas a intentar, porque si no como gas sales tú. Lo que sale, ¿cuál es? Lo que sale es como gas, pero a temperatura ambiente, sin necesidad de aumentar de la temperatura. Entonces ahí está el detalle. El gas se encuentra a temperatura ambiente y el vapor superior a la temperatura ambiente. Pero gas y vapor, ¿en qué estado están? Están en el estado gaseoso. Vámonos ahora sí. Del sólido, quiero pasar al líquido. ¿Pero puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Si tú del sólido quieres llegar al estado líquido, claro que sí se puede hacer. ¿Y cómo lo haces? Vámonos al cambio de estado. Ese cambio de estado, para pasar del sólido al líquido, tiene un nombre. ¿Cómo se denomina? Se denomina la famosa fusión. Ahí está, mira, replantearlo. Fusión. De sólido a líquido, fusión. ¿Qué pasa si esto yo lo quiero regresar? Si lo quieres regresar, claro que también se puede. Si lo quieres regresar, no olvides las flechitas. Si lo regresas, ¿cómo se llama? Se llama la solidificación. Solidificación, o también conocida como congelación. Solidificación o congelación. ¿Profe, puedo continuar? Claro que sí. Del líquido, también puedes irte hasta dónde. Del líquido puedes irte hasta el gas. Del líquido al gas. ¿Cómo se llama del líquido al gas? Es la gasificación. Gasificación. Y si esto lo regresas, ¿cómo se llama? Se llama la famosa licuación. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama? Fusión, gasificación, licuación, solidificación o congelación. Me falta algo. ¿Puedes cambiar de líquido hacia el vapor? Por supuesto que sí. De líquido al vapor. Claro que puedo llegar. ¿Y cómo se llama el proceso? El proceso, espérate, vamos a acomodar bonito. El proceso se denomina aquí la vaporización. Ahora, del líquido hacia el vapor. Del líquido al vapor se denomina aquí, se denomina la vaporización. ¿Pero puedo regresar? Claro que sí. Puede regresar del líquido del vapor hacia el estado líquido. No te olvides, hay que seguir la flecha. Puedes regresarlo entonces, y si puedes regresarlo, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama la condensación. Ahí está, vaporización, condensación. Ahora, quiero cambiar, estoy en el estado sólido, quiero cambiar directamente hacia el gaseoso, que puede ser de sólido a gas o de sólido a vapor, que no te olvides que gas y vapor están en el estado gaseoso. Y el cambio de sólido a gaseoso. Si tú te vas del estado sólido, fíjate para acá, del sólido, ahí de esta manera, hacia el estado gaseoso, voy a tomarlo así el gas, ¿de acuerdo? Del sólido al gaseoso, ¿cómo se denomina el proceso? El proceso se denomina la sublimación. Es de la sublimación. O simplemente, ¿cómo lo llamamos? Sublimación directa. Ahí tiene la sublimación. Profe, ¿puedo regresar? Claro que sí. Puedes regresar del gaseoso al sólido, que no se te vaya a olvidar que puede ser gas al sólido o del vapor al sólido. Da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo tomamos en paso contrario, ahí está. Mira, a ver, vamos a tomarlo en paso contrario. Ahí lo encontramos. Ahí. Mira, cómo nos ha salido. Ahí tenemos el detalle. Del gaseoso hacia el sólido, ¿cómo se llama del gaseoso hacia el sólido? Se llama la sublimación inversa, sublimación regresiva, pero también conocida con el nombre de compensación o deposición. Ahí lo tienes. Se llama la compensación o deposición. ¿Está bien? ¿Ya no te viene así? Sublimación inversa, sublimación regresiva. Ahí tiene los cambios de estado, mira, fíjate.
Uy, pero hay un estado al cual no he llegado todavía. ¿A qué no he llegado? El plasmático. ¿Quieres llegar al estado plasmático? ¿De dónde viene? Viene del estado gaseoso. Puede ser gas o puede ser vapor. Del gas, vamos a tomarlo del gas, hacia el estado plasmático, el proceso, ¿cómo se denomina? Ionización. Ionización. No olvides. Ionización, gasificación, sígueme. Licuación, fusión, solidificación, vaporización y condensación. Ahí tienes entonces en lo que respecta a los cambios de estado. Pero un detalle, falta algo. ¿Quién era este? Vaporización. La vaporización, esta vaporización, se presenta de tres formas importantes. Esta vaporización lo puedes encontrar, como ya mencionaba, de tres formas importantes. ¿Cuáles estamos hablando? Estamos hablando de la evaporación. Ahí está, fíjate, hijo, mira, ve, evaporación. Está la ebullición, y está finalmente la volatilización. Está la volatilización. Si hablamos nosotros de evaporación, no te olvides, evaporación. La evaporación es un fenómeno que se da solamente en la parte ¿qué? Superficial. Solo se da en la superficie. ¿De acuerdo? Se da en la superficie. ¿De dónde? Del líquido. A ver, para que me entiendas. En el momento que hace, por ejemplo, no sé, estás en tu casa y hace un montón de calor, agarra un balde de agua, saca, déjalo justo en pleno sol, déjalo un par de horas. Te vas dentro de ese tiempo, tocas la parte de arriba del agua, ¿cómo está? ¿Está caliente? No tan caliente, pero está un poquito temperado. Mete tu mano al fondo del balde, ¿cómo está? Frío. ¿Por qué? Porque la evaporación solo se da en la superficie. Solo en superficie. En cambio, si tú agarras el agua y lo calientas, lo hierves, empieza a salir burbujas. No, pero ya no vayas a intentar colocar tu mano sobre eso. Y tampoco meterlo al fondo. ¿Por qué? Porque la ebullición se da ¿dónde? Se da en todo el líquido. Se da en todo el líquido. Y lo más importante, se da a temperaturas fijas. Se da a una temperatura fija. Y a eso se llama ebullición. Ahora, si hablamos de la volatilización, ¿alguna vez, por ejemplo, tú has agarrado el alcohol y lo dejas destapado? ¿Qué pasa si dejas destapado el alcohol? Profe, ¿se evapora? No se evapora. El alcohol se volatiliza. La volatilización también se da en todo el líquido, ¿de acuerdo? Pero ya no a una temperatura fija, sino a partir de una temperatura ambiente. Esta volatilización es efímera, es rápida, es violenta, es fugaz. ¿De acuerdo? Lo presentan algunos líquidos, tú ya los conoces: el alcohol, la gasolina, la acetona, el benceno. Son sustancias entonces que se volatilizan. ¿Listo? Pero ahora sí falta algo muy importante, mira. ¿Sabes por qué se generan estos cambios de estado? Estos cambios de estado se generan por dos razones muy importantes. Dos cositas muy importantes por las cuales se generan estos cambios de estado. ¿A qué me estoy refiriendo? A la temperatura y ¿a quién más? La presión. Me refiero a la temperatura y me refiero a la presión. Fíjate para acá. Sólido. Al toque en tu mente, un cubo de hielo. ¿Ya lo tienes? Listo. Imagínate un cubo de hielo. ¿En qué estado lo encuentras? Sólido. A ese cubo de hielo tú lo agarras y lo calientas. Al calentarlo, ¿qué pasa? Líquido. Pero para que pase al líquido, ¿qué has tenido que hacer? Has tenido que aumentarle la temperatura. Entonces, flechitas que van de izquierda a la derecha o de arriba a abajo, más temperatura, pero disminuye la presión. Ya lo estás en líquido, quieres volverlo hielo, lógicamente lo enfrías, menos temperatura, más presión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los factores que me alteran los cambios de estado. Y un detalle importante, cuando me dice acá, fíjense bien para acá todos, mira, cuando me dice más temperatura, significa que vas a ganar calor. Y si ganas calor, este es un proceso endotérmico.
Pero si me dice menos temperatura, significa que vas a perder calor. Y ese es un proceso exotérmico. Exotérmico es que liberas calor, endotérmico es que absorbes calor. ¿Vale? Ahí tenemos los cambios de estado. Vámonos para los fenómenos de la materia. Si hablamos de los fenómenos de la materia, ¿un fenómeno quién es? ¿Tu compañero? No, ¿cómo va a ser un fenómeno? Bueno, que parezca, no sé. Pero los fenómenos de la materia encontramos ¿cuántos? Encontramos 3 que nos piden estudiar. Físicos, químicos, alotrópicos. ¿Qué pasa si tú agarras, por ejemplo, mira, agarras este plumón y lo quiebras? ¿Qué fenómeno es? Físico-químico. Físico, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sigue siendo plumón. Pero si tú lo quemas, deja de ser plumón. Entonces eso se convierte en un fenómeno ¿qué? Eso se convierte en un fenómeno químico. Para analizarlo, el fenómeno físico, en el fenómeno físico, ¿qué es lo que sucede? Dice que no se altera, fíjate bien con esto, no se altera la composición, interna. Chévere. No se altera la composición interna ¿de quién? De las sustancias. No se altera la composición interna de las sustancias. O sea que hagas lo que hagas, va a seguir siendo lo mismo. En los fenómenos físicos, ¿quiénes encontramos? En estos fenómenos físicos están los cambios de estado. Estos cambios de estado, excepto la ionización por si acaso no es físico, es químico, todos los demás cambios de estado, esos sí son fenómenos físicos. A diferencia de un fenómeno químico, aquí este fenómeno químico ¿qué hace? Altera, ojo con eso, altera la composición, este sí, lo altera la composición interna. Altera la composición interna ¿de quién? De las sustancias. Altera la composición interna de las sustancias. O sea, lo cambia. Te tiene que dar una nueva sustancia con nuevos enlaces. ¿De acuerdo? Eso es lo que se presenta entonces en un fenómeno químico. Para que tengas en cuenta, si yo te digo, por ejemplo, evaporación del agua, físico. Congelamiento del agua, físico. Putrefacción de la carne, químico. Agriado de la leche, químico. ¿De acuerdo? La combustión de la gasolina, combustión de la madera, químicos. Todo aquel que sea una reacción química es un fenómeno químico. Y aquel que lógicamente no es reacción sería un fenómeno físico. No te olvides entonces, los fenómenos físicos no alteran la estructura interna y el fenómeno químico sí altera la estructura interna. El fenómeno alotrópico, ¿cuándo se presenta? Se presenta cuando un elemento se encuentra generalmente en dos formas físicas diferentes, pero del mismo estado. Para que me entiendas, mírame para acá la pizarra. Tengo, por ejemplo, el oxígeno. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, el oxígeno. Bueno, cuyo símbolo es la O, ya lo conocemos todos. El oxígeno, cuyo símbolo es la O. Si bien es cierto que el oxígeno, ese es un elemento, ¿de acuerdo? Pero este oxígeno se presenta de dos formas. ¿De quién estamos hablando? Hablamos del O2 y hablamos del O3. ¿Quién es el O2? El O2 es el oxígeno diatómico, es el oxígeno molecular, es el que respiramos. ¿Y el O3 quién es? Este no es otra cosa que el ozono. ¿De acuerdo? El O3 es el ozono. Ah, pero, profe, o sea, ¿es el único? No. No todos los elementos tienen alotropía, pero sí algunos, como por ejemplo, vamos a mencionar otro más. Encontramos por acá al famoso carbono. Mira, encontramos al carbono, el símbolo definitivamente es C. Y si hablamos del carbono, este carbono lo vas a encontrar de dos maneras. Lo encuentras en forma de diamante, ¿listo? Que es una de las sustancias más duras que se conoce. Y además el diamante no conduce la electricidad. Y la otra, ¿quién es? El grafito. Diamante y grafito. Son los principales, como he dicho. Diamante y grafito. ¿De acuerdo? Ambos son diferentes, tienen nombre diferente, uso diferente, propiedades diferentes, pero los dos ¿de qué están hechos? Del mismo elemento. Es como si te dijera, pues, por ejemplo, no sé, mira, ve por ahí están diciendo, su compañero,
Bueno, no lo sé. Que dice que de día es uno y de noche es otro. Bueno, se comporta de forma diferente, pero al final, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo la misma persona. A eso se refiere entonces el fenómeno alotropía. Pero bueno, a ver, mencionemos otro más. También está, por ejemplo, acá el fósforo. El fósforo, cuyo símbolo ¿cuál es? Eso, muy bien, ya está. Y que se presenta principalmente de dos formas alotrópicas. Está el fósforo rojo y está el fósforo blanco. Por mencionar entonces algunas de las alotropías más importantes. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Bien, encontramos que un fenómeno físico no altera la composición interna de las sustancias, a diferencia del fenómeno químico que sí lo es. ¿De acuerdo? Muy bien.